La maestra de las especias es una película india-americana de romance, drama y misterio, protagonizada por Aishwarya Rai como Tilo. Comencemos. Empezamos viendo a una señora mayor advirtiendo a unas jovencitas que ahora serán las guardianas de las especias y entregarán su vida a ellas, siendo fieles solo a las especies. La señora también les revela que deben viajar a diferentes partes del mundo para preservar y extender el uso y la importancia de las especies, pues esa es su misión en la Tierra. Pasados los años, vemos a una de las discípulas de la señora, llamada Tilo. Aquí ella relata que cada especie tiene un propósito y para cada persona hay una especie en particular. Tilo tiene una tienda de especias, vive en Estados Unidos. Un amigo de Tilo, llamado Harun, llega a su tienda. Este le pide que por favor le lea su suerte. Ella al inicio se rehúsa, pero pone unas especias trituradas en la mano de su amigo. Este de manera involuntaria le cuenta su pasado. Vivía en una aldea en Kashmir con su familia. Ellos se dedicaban a mover gente en botes. También ve cómo su familia fue privada de la vida por los rebeldes de la zona por motivos económicos. Luego, Harun se siente mejor. Tilo le dice que ve que en ese país él va a tener una vida próspera y encontrará el amor. Harun le agradece y se va. Los recuerdos de su amigo también le recuerdan a Tilo que cuando nació sus padres estuvieron tristes, pues era una hija más. Tilo empezó a crecer y se dio cuenta que podía ver cosas que los demás no. Las personas la apreciaban mucho y empezó a tener mucha fama. Un día, unos bandidos le quitaron la vida a los padres de Tilo y se la llevaron para aprovechar sus habilidades especiales. Pero en el camino, Tilo logró escapar y fue cuando la señora de las especies la encontró y la tomó como otra discípula. Tilo dice que ese era su destino. La señora les enseñó a ella y a las demás niñas todo lo relacionado con las especias. Además les advirtió de 3 reglas que siempre debían cumplir. 1. Que nunca debían usar las especias en beneficio propio. 2. Que nunca debían dejar su tienda de especias sola. Y 3. Nunca tocar directamente la piel de otra persona. Otro día, Tilo ve a un hombre cerca de su tienda, el cual le llama mucho la atención, pero las especias le advierten no fijarse en él. En ese momento una mujer llega a su tienda a realizarse un mehendi con henna. Tilo también le da un poco de azafrán, pues dice que le ayudará en temas del amor. Otro hombre llega a pedir productos a Tilo y le agradece por sus consejos de cocina. Tilo también ve a una madre con su hijo. Visualiza que este chico sufre bullying en el colegio, por lo que toma una rama de canela y la pone en el turbante del joven, ya que la canela sirve para atraer buenas amistades. Esa noche el hombre que vio Tilo en la tarde tiene un accidente frente a su tienda. Ella dice que le podrá ayudar y le prepara una mezcla para poner en sus heridas. Ese hombre se llama Doug. Los chiles de la tienda de Tilo le advierten no relacionarse con ese hombre. Ella le hace curación y ve un poco de la vida del hombre. Se da cuenta que es un poco desorganizado en su vida personal. Tilo termina y le pide que se vaya. Al día siguiente, Harun vuelve a visitar a Tilo. Le dice que ahora manejará un taxi y quiere que lo vea para que le dé su bendición. Pero Tilo tiene una visión de su amigo en un accidente en el taxi y se siente mal. Ella le pide que sea cuidadoso. Tilo le pregunta a sus especias qué le recomiendan para ayudar a Harun y ellas le muestran el comino negro, que es para protección. Más tarde un señor llega a quejarse con Tilo sobre su nieta. Este se llama Dadaji. El señor está inconforme porque dice que ella se comporta como una occidental. Tilo ve las memorias del señor. Dice que le dará un aceite para la calma. Ahí llega Doug a agradecerle a Tilo por ayudarlo. Le comenta que nunca había entrado porque pensaba que él no era bienvenido a la tienda, ya que pensó que era solo para gente de la India. Tilo le dice que todos son bienvenidos y todos tienen su especie. Ella va a buscar la especie de Doug, pero las especias no quieren revelarle nada, ya que cuando el deseo está en su mente, las especias le desobedecen. Doug recibe una llamada, es para que vaya a supervisar el proyecto en el que trabaja, ya que es arquitecto. Tilo le da unas hojas de tulsi a Doug, le dice que las tome en té, que le ayudarán en lo que necesite. Doug le agradece y se va. Tilo en su mente dice tulsi para recordarla. Los días van pasando. Tilo en su tienda sigue atendiendo normalmente, pero espera que Doug vuelva a visitarla, pero no lo hace. Una noche, Tilo está pensativa. Ahí llega el señor mayor Dadaji. Tilo ve en sus pensamientos que su sobrina lo ha defraudado al decirle que amaba a un chicano. También como esto lo hizo sentir muy mal, pues estaba poniendo la reputación de la familia por el suelo. El hijo de Dadaji, padre de la chica, se enfadó y le dijo a su hija que no la quería ver más. La chica, siendo un poco rebelde, dijo que se casaría y se iría con su novio.
Tilo le prepara polvo de almendra y quizar para hervir en leche. Dice que toda la familia debe beber y así sus palabras se endulzarán y llegarán al mejor acuerdo. Tilo recuerda a su amigo Harun y empieza a triturar el comino con un cuchillo, pero en ese momento llega Doug y Tilo se corta y cae una gota de sangre en el comino. Ahí también llega Harun y se molesta de ver a Doug. Le advierte a Tilo que ese hombre puede ser peligroso, aunque Tilo dice que es solo un cliente. Pero Harun se molesta y se va sin esperar el comino negro para su protección. Doug toca la mano de Tilo, pero ella se aleja y se cae una lámpara sobre los chiles, los cuales se queman. Ella apaga rápidamente el fuego. Tilo pide perdón a las especies. Doug la invita a salir, pero ella se niega, dice que no puede dejar la tienda sola. Doug pregunta si está comprometida. Ella responde que no y le pide que se vaya. Al día siguiente, Tilo enciende un incienso y ora. Le pide a las especies que por favor vuelvan a comunicarse con ella. Uno de los clientes de Tilo llega a la tienda. Ella se alegra y le empieza a preparar una especie de pan. Pero el hombre le da malas noticias. Dice que terminó con su novia, pues dijo que todo iba muy rápido y se alejó. Tilo se siente muy mal. También el chico del turbante llega a la tienda. Ella ve que este ahora tiene amigos, pero es agresivo y hace cosas ilícitas. Tilo le reclama a las especies por hacerles eso y les promete que no volverá a ver a Doug, pero que no les haga nada malo a sus clientes. Mientras vemos que Doug recibe un paquete en su casa. Ese mismo día llega una bella mujer a la tienda de Tilo. Ella la recuerda de las memorias que vio el día que conoció a Doug. La chica dice que quiere a un hombre, pero este se ha alejado. Las especias le muestran el cardamomo verde, que sirve para unir enamorados. Le dice que lo prepare en un biryani. La chica le agradece y se va. La tienda empieza a fluir nuevamente normal. Esa noche, Tilo ve que los chiles están muy rojos y vívidos, por lo que rápido cierra la tienda y se oculta, pues esto significa que Doug está cerca. Este llega y toca la puerta. Tilo intenta no salir, pero no puede ignorarlo y lo atiende. Doug le pide hablar. Tilo le ofrece un refresco de limón. Doug le cuenta a Tilo que su madre ha fallecido. Este toma la bebida con pimienta para que abra su corazón y le cuente todo. Doug dice que hace mucho no veía a su madre. Su padre trabajaba en una refinería. La madre era una mujer vanidosa. Un día la madre de Doug recibió la visita de un hombre, pero no sabía quién era, ya que la madre le pidió al hombre retirarse enseguida. Al día siguiente la madre llevó a Doug con su familia. Estos eran nativos norteamericanos. El abuelo de la mujer le dijo al niño unas palabras en su lengua nativa. Luego le obsequió un cuervo, pero la madre gritó no y el abuelo falleció. Doug culpó a su madre por esto. También dice que tiempo después, cuando su padre falleció, él dejó la casa y a su madre sola. Nunca volvió a saber de ella. También revela que cuando conoció a Tilo, intentó buscar a su madre, pero ya era tarde, pues el paquete que recibió hace poco fue la noticia de que su madre ya había fallecido. Doug vuelve a tocar la mano de Tilo. Le dice que ahora siente que su vida tiene más sentido. Le insiste para que salgan otro día. Tilo no dice nada y se despiden. Al día siguiente, Tilo ve en el periódico una noticia de un taxista que fue apuñalado, por lo que recuerda a su amigo Harun y le prepara el polvo de comino negro. Más tarde, la madre del chico del turbante llega enfadada a devolverle los frascos de chiles. Dice que su esposo casi se quema. Tilo le regresa el dinero de la compra a la señora. El señor Dadaji también entra y dice que las cosas no han mejorado, pues su hijo aborrece a su nieta. Tilo va a preparar polvo de almendra, pero ve que estas tienen muchos gusanos. Luego se da cuenta de que su jardín está marchito y le pide a sus especias que no le hagan eso. Le prepara a Dadaji una jalea de miel con albahaca y lavanda. Dice que lo que pida se cumplirá. Más tarde Tilo le pide permiso a sus especias para salir de la tienda. Dice que debe llevar el comino a su amigo Harun. Doug la lleva, pero en casa de Harun, una vecina dice que él ya salió a trabajar y que regresará a la noche. Doug dice que la traerá de nuevo y deciden ir a pasear un rato por la ciudad. Tilo se siente muy feliz. Al atardecer, Doug deja a Tilo en casa de Harun. Ella dice que su amigo la llevará a casa, por lo que Doug se va. Tilo espera a su amigo, pues aún no llega. La vecina de Harun le ofrece chai a Tilo. En ese momento el taxi llega al edificio y se choca. Harun está muy malherido. Sus vecinos lo atienden. Tilo se da cuenta que un hombre lo golpeó en la cabeza con una varilla para asaltarlo. Ella se siente muy mal. Otro vecino atiende a Harun. Más tarde Tilo regresa a su tienda. Nota la puerta entreabierta.
Cuando entra ve que todo está dañado. Mientras Tilo recoge las cosas, se presenta el espíritu de la maestra. Dice que ya ha roto demasiadas reglas y que por su bien debe volver a donde pertenece. Tilo se rehúsa. La maestra dice que ahora las especias la aborrecen y debe regresar. Tilo se entristece. Al día siguiente, Doug visita a Tilo. Le dice que en la noche la recogerá para salir. Ella solo dice que no funcionará. Más tarde, los clientes de Tilo empiezan a llegar. Todo se ve bien. Dadaji dice que su nieta volvió a casa con el tipo que se casó. También otros de sus clientes se han hecho pareja. Estos quienes buscaban amor. Además, Tilo paga unas clases de karate para el chico del turbante con su otro cliente, pues sabe que éste lo encaminará por un buen sendero. Ese día también llega la mujer de los pensamientos de Doug. Esta le dice que al fin no puso el cardamomo en el arroz, pues notó que este hombre ya estaba pretendiendo a alguien más y se notaba muy feliz, por lo que no quiso arruinar esa felicidad. Tilo se alegra por todo y más tarde le pide a sus especias una tregua. Dice que le permitan esa única noche realizar sus deseos, que luego de eso ella volverá a pertenecer solo a las especias. Doug pasa a recoger a Tilo. Ella se ve muy hermosa, se ha puesto un vestido rojo. Tilo también va a ver a su amigo Harum. Le da el comino negro y le comenta que regresará a India. Le da también raíz de loto para una vida feliz de casados con su vecina. Doug lleva a Tilo a su casa. Estos se besan y tienen intimidad. Más tarde, Tilo le deja una nota a Doug y se va silenciosamente. Regresa a su tienda, riega los chiles y pone fuego. Ella se queda ahí parada, todo se viene abajo. Al día siguiente Doug llega a buscar a Tilo. Ella está entre los chiles, pues el fuego no la consumió, como cuando era pequeña. Esto significa que las especias la perdonaron. Tilo ve en su mano unos chiles rojos, porque las especias sintieron su devoción. Tilo se alegra y da las gracias. Decide quedarse por decisión de sus especias. Es así como sigue atendiendo su tienda de especias y saliendo con Doug. La película es del año 2005. Es una película sencilla pero muy entretenida. Es corta, dura 1 hora y media. Es una adaptación de un libro con el mismo nombre, La maestra de las especias, del año 1997, de la escritora y poeta Chitra Banerjee, nacida en Calcuta, Bengala Occidental, India. La novela muestra de una manera mística y bonita la importancia de las especias para las personas de la India, siendo este considerado el país de las especias, y que también se ha convertido en parte de la gastronomía mundial. Es cierto que muchas de ellas, más allá de ofrecernos sabores y olores exquisitos en nuestras preparaciones, también son poseedoras de propiedades que ayudan a nuestro organismo de diferentes maneras, ya que la variedad es inmensa. Si quieren ver la película, está aquí en YouTube con doblaje al español. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.